Hoy vamos a ver el tema muy interesante de las Tensor Networks no unitarias. ¿A qué nos referimos con Tensor Networks no unitarias? Nos referimos a Tensor Networks que implementan ciertas operaciones que no son unitarias. Como bien sabemos, las operaciones unitarias, que vienen representadas por operadores unitarios, son las únicas operaciones que podemos aplicar cuánticamente. Sin embargo, como una Tensor Network es un sistema, es digamos una operación clásica que realizamos en un ordenador clásico y demás, no necesitamos que nuestras operaciones sean estrictamente unitarias, debido a que la unitariedad es una consecuencia de la interpretación de que las amplitudes son algo relacionado con unas probabilidades. Entonces, los operadores tienen que ser unitarios por el tema de la conservación de la probabilidad y demás. Sin embargo, en Tensor Networks, como técnicamente solo son tensores, entonces podemos hacer lo que nos dé la gana. Entonces bien, vamos a ver unos cuantos ejemplos. El primer ejemplo sería un estado. Nosotros, cuando tenemos un estado cuántico, por ejemplo tenemos el 0, esto va a ser 1, 0. Si tenemos un estado psi general, este estado psi va a ser alfa 0 más beta 1, pero siempre se va a cumplir que alfa al cuadrado más beta al cuadrado tiene que ser igual a 1. Bueno, esto en valor absoluto y demás. Pero siempre se tiene que cumplir esto. Esto es, los estados tienen que estar normalizados en cuántica. Sin embargo, en Tensor Networks no hace falta que estén normalizados. Podemos definir un estado como por ejemplo 1, 3. Otra cosa es que en algunas situaciones nos interese que estén normalizados, pero en general no es algo necesario. Y de hecho hay que tener en cuenta que nosotros, si estamos, por ejemplo, considerando esta Tensor Network, por decir algo, si estamos considerando esta Tensor Network y decimos que por ejemplo aquí los elementos son 1, 0, 2, 3, este tensor es 2, 1, 1, 0 y este es 2, 2, 2, 2, por ejemplo, esta Tensor Network es exactamente lo mismo que dos veces esta Tensor Network. ¿Por qué? Porque simplemente estamos sacando un factor común global fuera. Porque esto es un producto, es una suma de productos. Entonces podemos obtener valores constantes, digamos, que sacar fuera. Entonces lo mismo pasa con la normalización. Esto de aquí es exactamente lo mismo que si tuviéramos el estado normalizado de esto, que sería 1 partido de raíz de 10, 3 partido de raíz de 10. Pues claro, esto sería lo mismo que poner este vector aquí y poner aquí 1 partido de raíz de 10. Entonces, ya de primeras tenemos el hecho de que en las Tensor Networks no necesitamos que los estados estén normalizados. Otra cosa es que nos interese que estén normalizados para no estar trabajando con números extremadamente grandes. Porque recordemos, si estamos con un estado producto de este estilo, por ejemplo, pues al igual nos interesa tener el 1 partido de raíz de n por el hecho de que luego vamos a aplicar una serie de puertas y demás. Pero en general podemos trabajar con estados no normalizados. Y en muchas ocasiones es algo bastante interesante. Ahora bien, otra cosa que también podemos hacer es preparar estados de manera arbitraria. Esto es, aunque en computación cuántica, para preparar un estado de tantos qubits, necesitamos una operación supercompleja para obtener un operador unitario para la inicialización, en Tensor Networks es tan simple como simplemente definir el estado de esos qubits. Esto es, defines directamente el estado B que quieres ver implementado y ya lo tienes ahí. Y como siempre, puede no ser unitario.
este hecho de que simplemente lo definamos definiendo el tensor es algo que también nos ayuda en la parte de trabajar con qubits. Porque claro, en un sistema cuántico nosotros podemos tener 0 y 1. En un estado cuántico binario, me refiero, 1 de qubits. Pero claro, también hay otros estados cuánticos, otros sistemas cuánticos que pueden tener 0, 1, 2, etc. Que pueden tener muchos más estados base. En Tensor Networks es muchísimo más fácil hacer esto, ya que simplemente en vez de definir un vector de dimensión 2, podemos definir un vector de dimensión 3, de dimensión 4, de dimensión 5, etc. Entonces, la dimensión de nuestros qubits la podemos escoger nosotros a mano. Y eso es una enorme ventaja. Por otro lado, vamos a poner otro caso de aplicación, digamos, no unitaria, que son las postselecciones o las proyecciones. Imaginémonos que tenemos un estado cuántico general, psi, que viene dado por 4 qubits. Pero nosotros necesitamos el resultado tras que uno de ellos nosotros lo midamos como 0. Necesitamos el 0, obligatoriamente. Lo que obtengamos en el 1 no nos interesa. Esto podría ser, por ejemplo, el caso de un circuito LCU, donde tenemos todo nuestro resultado, o sea, tenemos nuestro circuito, aquí tenemos la matriz A que queremos implementar, en su forma de bit strings, aquí tenemos una inicialización V y su desinicialización, y en esta parte nosotros lo que queremos es obtener el 0, porque en el 0 va a estar implementada la operación a psi. Pues claro, este es uno de los casos en los cuales a nosotros nos gustaría forzar al universo a escoger el 0. Y esto normalmente no lo podemos hacer, más que nada porque esto es un sistema probabilístico. Sin embargo, en Tensor Networks lo único que tenemos que hacer es poner lo siguiente. Un nodo, que sería un vector, el cual sería 1, 0. ¿Por qué? Porque aquí lo que estaríamos haciendo sería, pongamos el caso de un caso producto, para que lo entendamos bien. Si tenemos un caso producto, este estado, si le pongo esto aquí, va a considerar solamente los casos en los cuales tengamos aquí un 0. Esto es, estamos haciendo simplemente un producto vectorial, o sea, un producto escalar entre dos vectores. Si tenemos, por ejemplo, aquí el psi y aquí estamos poniendo estado 0, entonces lo que vamos a obtener es, si psi es igual a alfa 0 más beta 1, aquí lo que vamos a obtener es simplemente alfa. 0, 0, que esto es igual a alfa. Entonces exactamente lo mismo estaríamos haciendo aquí. Estaríamos forzando a que el estado estuviese en 0. Estamos haciendo una postselección y por tanto lo que tendríamos aquí sería todo el resto del estado tal que su primer qubit estuviese en el estado 0. También podemos hacer lo mismo con el 1. Si ponemos aquí, en vez de 1, 0, ponemos 0, 1. O también podemos movernos a otra base u otro estado que nos gustaría que fuese el postseleccionado. También lo que podemos hacer es directamente una proyección, que sería, tenemos nuestro estado psi y en cierto momento nos gustaría que este qubit fuese 0. Pero queremos seguir trabajando con él porque queremos aplicar otras operaciones. Entonces, para hacer esto, lo único que tendríamos que hacer sería hacer que este tensor fuese una operación no unitaria de proyección. Esto es, que fuese, si entra el 0, ok,
Perfecto, entonces le ponemos un 1. No podemos hacer que el 0 pase a 1 ni que el 1 pase al 0, porque eso no es lo que queremos. Queremos hacer una proyección. Y si llega al 1, pues que no salga nada. Entonces, 0. Entonces estaríamos implementando este tensor aquí. Tendríamos que aplicar esto aquí, que es una proyección. Es el típico... esto, una proyección, un proyector. Este sería el proyector en el estado 0. Y lo podemos implementar aquí directamente. Y seguir trabajando pues con el resto del estado si queremos hacer otras modificaciones simplemente teniendo en cuenta esa parte. Esto es interesante porque ya nos lleva directamente a los operadores directamente no unitarios. Porque, por ejemplo, en un estado cuántico estándar, bueno, un estado cuántico estándar, en el cual hacemos una serie de operaciones, nosotros no podemos aplicar un operador A arbitrario. Tiene que ser A un operador unitario. Porque si no lo es, perdemos lo de la conservación de la probabilidad y todo esto. Sin embargo, en Tensor Networks, como no existe esta limitación, podemos coger nuestro estado y directamente aplicarle este operador A, que no tiene que cumplir ninguna condición. No tiene que ser ni unitario ni hermítico. No hace falta que cumpla ninguna condición. Simplemente pues que obviamente sea un operador que sea compatible con las dimensiones de este tensor y ya está. Pero en principio se puede aplicar cualquier tensor. Cualquier operación que queramos. Ahora bien, si imaginémonos que queremos hacer una traza. Hacer una traza parcial sería pues básicamente pasar de uno de los qubits. Esto lo podríamos hacer simplemente cogiendo el estado. Depende de cómo queramos hacerlo, por cierto. Podemos hacerlo si lo que queremos es... Si tuviéramos, por ejemplo, un estado... Vamos a escribirlo así. Más abajo, que tenemos un poquito más de espacio. Tenemos un estado de 2 qubits, que es alfa 00, 00, más alfa 01, 01, más alfa 10, 10, más alfa 11, 11. Vale, si nosotros lo que queremos es convertir este estado en un estado phi igual a alfa 00 más alfa 01 en el 0 más alfa 10 más alfa 11 en el 1, que sería hacer una traza lineal en el segundo qubit. Esto es, coger todas las amplitudes que tengan el mismo primer qubit y sumarlas linealmente. Si queremos hacer esta operación, que cuánticamente no es que fuese algo sencillo de implementar, porque realmente si por ejemplo lo hicieras con una puerta H te quedaría la otra versión con los signos menos y demás. Si queremos hacer esto, en Tensor Networks es extremadamente sencillo, debido a que tendríamos un tensor de orden 2, este es el primer qubit y este es el segundo, y lo único que tendríamos que hacer sería poner aquí un nodo que fuese un vector 1, 1. Porque si hacemos esto, obtendríamos esta suma. Podéis hacer el cálculo. Podéis hacer este cálculo teniendo en cuenta que este tensor psi sería la matriz alfa 00, alfa 01, alfa 10, alfa 11. Podéis hacer esta prueba que ya veréis que da este resultado. Y ahora bien, si nosotros lo que queremos es obtener el estado alfa 00 al cuadrado más alfa 01 al cuadrado en el 0 más alfa 10 al cuadrado más alfa 11 al cuadrado, por ejemplo, también lo podéis hacer con las raíces cuadradas. Eso lo explicamos ahora. Si queremos hacer esto, lo único que tendremos que hacer será coger
nuestro estado, poner este qubit de aquí y conectarlo al mismo estado dado la vuelta. O sea, este es el estado con el complejo conjugado aplicado. Entonces, va a coger una suma de, digamos, todas las amplitudes al cuadrado que tengan el mismo elemento aquí. Y aquí vamos a hacer esto, que es poner aquí un copy. Entonces el copy va a hacer que simplemente salgan por aquí los estados que tienen esto y esto igual, por temas de coincidencias. Podéis hacer el cálculo. De hecho, si hacéis el cálculo, aquí tendréis muchísimas cosas en claro. ¿Y cómo aplicamos, por ejemplo, la raíz cuadrada para que aquí tengamos una raíz cuadrada? Pues simplemente la aplicáis por fuera. Tendréis un vector, entonces aplicáis la raíz cuadrada a cada uno de sus elementos. Y ya tendríais esto, que sería una traza, digamos, más estándar. Así. Entonces ya vemos que se pueden aplicar bastantes cosas curiosas a todo este tema de las Tensor Networks no unitarias. También podríamos aplicar una operación que sería la del valor esperado, que ya la hemos visto en varias ocasiones, que sería coger nuestro estado, poner el operador del cual queremos nuestro valor esperado, y en principio esta operación va a ser exactamente esta. También podemos obtener el LCU de un cierto sistema, o sea, aplicar LCU a un cierto sistema. Si tenemos nuestro estado, existe la posibilidad de que nosotros no conozcamos la forma explícita del operador A que queremos aplicar. Pero sí que conozcamos su descomposición en una cierta forma MPO. O sea, en una cierta forma producto, perdón. Que sería algo análogo al LCU. Esto es más general que esto, pero podemos verlo así. Si lo ponemos como una combinación lineal de unitarias. Entonces, para hacer esto, lo único que tendríamos que hacer sería poner nuestro estado y hacer una forma MPO con un nodo extra para no liarnos. Vamos a poner un nodo extra para no liarnos. Entonces, en este nodo, los elementos serían alfa 0, alfa 1, alfa 2, etc. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer va a ser meter aquí todas las alfas sub i para realizar una suma de este operador, o sea, una suma de operadores, y aquí vamos a meter cada uno de esos operadores. Entonces, aquí vamos a tener que, lo primero, el valor de este índice siempre va a tener que ser igual al de este y va a tener que ser igual al de este. Entonces, vamos a irle comunicando hacia abajo a cada uno de los nodos cuál es la matriz que tiene que aplicar aquí. Y si, por ejemplo, pongamos que tenemos un caso extremadamente simple, que sería 1 z por identidad más 2 identidad por x. Por ejemplo, si tenemos este operador, entonces lo que tendríamos, por un lado, para hacer esto, para aplicarlo sobre un estado psi, lo que haríamos sería coger un caso, que sería el de poner aquí una z, aquí una identidad, y sumarle 2 veces el estado que tenemos aquí, poniéndole una identidad
y una X. Tendríamos estos dos casos. Pero podemos juntar estos dos casos si lo que hacemos es poner el estado y decirle, ok, a estos nodos, si por aquí viene un 0, si por este índice viene un 0, envíale un 0 al siguiente para que sepa en qué string estamos, en qué unitario estamos. Y por tanto, si te viene el 0, aplica. A este le dices, aplica X. O sea, perdón, aplica Z si te viene un 0. A este le dices, aplica una Y si te viene un 0. A este le dices, aplica una Y si te viene un 0. Voy a meter un poco más de zoom. Entonces les estás diciendo esto. Si te viene 0, aplica. Este tiene que aplicar Z, este tiene que aplicar Y y este tiene que aplicar Y. Sin embargo, si lo que te viene es un 1, entonces pásale al siguiente ese 1 para que sepa en qué unitario estamos y tú vas a aplicar identidad, tú vas a aplicar identidad y tú vas a aplicar X. De forma que como estamos sumando aquí y estamos sumando con un 1 y con un 2 como factor, entonces al final lo que vas a hacer va a ser sumar estas dos strings, estos dos unitarios, aplicados sobre nuestro estado. Podéis hacer el cálculo también y veréis que es bastante directo. Así que ya vemos que estas Tensor Networks nos permiten aplicar unas operaciones bastante curiosas, bastante útiles, que pues nos pueden dar idea de cómo se relacionan algunas operaciones no unitarias con pues, ciertos tipos de sistemas y demás. También nos permiten calcular cosas más generales que los sistemas cuánticos como tal. Pero, obviamente, con la limitación que hemos estado viendo estos días del tema de la contracción. Entonces, ya sabéis, si tenéis cualquier duda, me podéis preguntar en comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que ya sería sobre un tema interesantísimo, que es el DMRG, el Density Matrix Renormalization Group. Entonces, nos vemos en el siguiente vídeo.